Profesor, buenas noches. Soy el alumno Chanyi Y. Anderson y voy a exponer el cálculo, la primera parte del cálculo de este problema. Vamos a la siguiente diapo. Bien, acá tenemos el ejercicio, el ejemplo, que nos dice que tenemos un motor Otto cuyas características de origen son las siguientes, ¿no? Tenemos una cilindrada de 1100 centímetros cúbicos, una potencia de 40 kilowatts, esto a una velocidad de 6200 RPM. Junto a esto tenemos el par motor de 80 Newton metro a una velocidad de 3000 RPM. Bien, acá tenemos los datos obtenidos. Durante las pruebas tenemos diferentes velocidades, pruebas a diferentes velocidades a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, 5000 y 6200 RPM. La velocidad que se va a usar en mayoría en este ejercicio va a ser la velocidad de 6200 RPM, ¿no? Que tiene un par de motor de 55 Newton metro, un consumo de 21,7, una presión atmosférica de 668, una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, una temperatura de aceite de 85 grados centígrados, la temperatura de escape de 794 grados centígrados y la temperatura del agua de motor a 77 grados centígrados. Bien. Ahora vayamos con el cálculo. ¿Qué nos dice en el cálculo de potencia? Acá tenemos una fórmula simple, ¿no? En la que vamos a multiplicar la velocidad por el factor de 55, todo eso dividido entre 9550. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra diapositiva a la anterior, o bueno, acá, el par motor, nosotros tenemos un par motor de 55 Newton metro con una velocidad de 6200, ¿no? Entonces adelanta a la fórmula. Ahí tenemos el par motor por la velocidad sobre el número factor de 9550. Entonces reemplazamos un par de motor de 55 Newton metro por una velocidad de 6200 RPM. Nos va a dar la potencia de 35,7 kilowatts. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una tabla que se ha calculado para cada velocidad, ¿no? La potencia. Tenemos las potencias para cada velocidad y nos damos cuenta que a la velocidad de 1000 RPM tenemos una potencia de 5,97, que es la menor potencia de todas, ¿no? Y esto es lógico, porque si tenemos más velocidad, más RPM, un 6200, vamos a tener más potencia a comparación de una menor velocidad, una menor potencia. Bien, vamos a la siguiente. Acá tenemos el gráfico con lo que es un gráfico de potencias. Pues tendremos la potencia en kilowatts y las velocidades en la parte inferior. Entonces, si analizamos esta línea, nos damos cuenta que a medida que la velocidad va aumentando, nosotros vamos a tener una potencia mayor, ¿no? O sea, es directamente proporcional la potencia a la velocidad. Siguiente. Bien, ahora la parte del consumo específico de combustible. Para el consumo específico de combustible tenemos tres fórmulas para poder hallar este valor, este dato. En este ejemplo estamos usando la tercera fórmula, que sería el factor de 3,6 por 10 a la 5 multiplicado por lo que vendría a ser la densidad de la gasolina, ¿no? De 0,73 grados centímetros cúbicos, dividido por lo que sería nuestra potencia, que se halló para la primera velocidad de 35,7, esa sería nuestra potencia en kilowatts, multiplicado por 21,7. Bien, bien podemos usar esta fórmula o bien usamos la fórmula central, ¿no? Que es la que usé en el Excel, que sería el consumo específico, sería igual a 100 por la densidad de la gasolina, ¿no? De 0,73. Todo eso dividido eh, eso sería dividido por nuestra potencia, que sería de 35,7 kilowatts, multiplicado esto lo multiplicaríamos por el consumo en segundos, que vendría a ser nuestra T, el cual va a ser dividida por 3600. Nos va a dar el mismo dato,
de 339,2, ¿no? Yo prefiero usar esta fórmula porque nos da, me resulta un poco más fácil. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces acá tenemos el cálculo de potencia y consumo, igual el cálculo de consumo específico para cada velocidad. Y vemos cómo esta varía, ¿no? A medida de 4.000 a 3.000 RPMs, tenemos un consumo de 295, 287. En cambio, cuando nosotros iniciamos en 1.000, 2.000 y finalizamos por 5.000 y 6.200, tenemos un consumo mayor de combustible. Pasamos a la siguiente. Esta sería nuestra gráfica de consumo específico de combustible. En acá comparamos lo que es la velocidad con el consumo específico de combustible. Como lo mencioné, a las velocidades de 1.000 y 2.000 RPM tenemos un consumo mayor, ¿no? En cambio, el punto más bajo al que llega, nuestro consumo es a una velocidad de 3.000 RPM. Y de 3.000 empieza a subir, ¿no? 4.000, 5.000 y 6.000 RPM. Bien, pasemos a la siguiente hoja. Gracias. Ah, Buenas noches, profesor. Yo soy Barrantes Chaya Diego Alexander. Yo le voy a hablar sobre el cálculo del factor de corrección. Primeramente, para empezar, ¿qué es el factor de corrección? Es la prestación del motor que puede cambiar en función de las condiciones ambientales del lugar. O sea, cada motor o cada máquina tiende a cambiar su manera de funcionamiento, o incluso se puede malograr más o menos depende del lugar donde esté, la localidad donde esté, el ambiente, la temperatura y todo eso. Ahora, el cálculo del factor de corrección. Bueno, empezando, tenemos lo que vendría a ser nuestras condiciones atmosféricas de referencia. Esto no, esto aplicamos para la mayoría, lo que nos da la fórmula, como podemos observar acá, que es la fórmula para el factor de corrección, donde 760 es lo que se va a mantener porque es nuestra referencia que nos da. La presión atmosférica es lo que va a llegar a cambiar, depende del lugar en donde estemos, por la temperatura del aire, que esto también va a llegar a cambiar, depende de donde estemos nosotros, tiene que estar en Kelvin, sobre 293 Kelvin, que es lo que nos da de referencia. Bien. Como podemos ver en la imagen, a más alta, mayor altura, más presión y todo, y nivel del mar, puede afectar mucho a lo que vendría a ser nuestro motor. Ahora voy al cálculo de factor de corrección para 1000 RPM en este caso. Como observamos, nos da unos datos. Estos datos que tenemos acá los sacamos de la primera tabla que observamos en la parte de acá. Como nos bota 1000 de RPM, tenemos que obtener estos datos de acá para obtener la fórmula que tenemos más adelante. Lo único que vendría a hacer acá es reemplazar, como observamos acá que leí 760 se mantenía, solo tengo que cambiar 687 porque es la presión atmosférica de ese lugar, la temperatura del aire que es 301, sobre 293 Kelvin, que es lo que nos da de referencia, por 0.5. Hallando eso sale que sale 1.2. Ahora en la tabla de valores corregidos nos da lo que vendría a ser el torque, la potencia y el consumo específico. Observamos como en la primera tabla que ha llegado a cambiar bastante aplicando nuestra fórmula para así nosotros adecuar nuestro motor al ambiente en el que estamos y en el lugar también. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, yo voy a hablar sobre el coeficiente de elasticidad. Soy el estudiante Julio Peña y voy a hablar sobre qué es la capacidad de respuesta ante los cambios de carga. Pues es un motor elásticos y se recupera con facilidad de una caída de revoluciones sin tener que cambiar de velocidad.
El siguiente punto es sobre el coeficiente de elasticidad. Se relaciona el par máximo y la potencia máxima y el régimen de giro al que se obtiene. Bueno, la siguiente es sobre el coeficiente de elasticidad, en donde vemos dos, en donde es la elasticidad de par, que es el cociente entre el par máximo y el par a la potencia máxima, en donde vemos ahí la fórmula y la otra es la elasticidad de régimen, que es el cociente entre el régimen de potencia máxima y el régimen de par máximo. Bueno, la siguiente es que el coeficiente de elasticidad resulta del producto de ambas elasticidades, en donde vemos ahí pues, la fórmula que es de multiplicación. Luego va a seguir mi compañero Turco. Ya, mi nombre es Andrés Turco Cruz y hoy vamos a estar explicando, ¿no?, sobre esta gráfica en la cual podemos encontrar lo que es la potencia que está de línea azul. Bueno, esto conforma más sobre las revoluciones por minuto. Bueno, como se puede visualizar, llega a un máximo a cerca de 5.000 a 6.000 revoluciones por minuto y luego baja un poco al final. Esto es ya que la potencia máxima está a alta velocidad del motor. Ahora, lo que es la línea gris es par de motor, o sea, el torque. Este sube rápido a bajas revoluciones por minuto y también llega a un máximo alrededor de 3.000 revoluciones por minuto. Después empieza a bajar. Ahora, también el motor empuja más fuerte a revoluciones por minuto a medias. Ahora, el tercero es el PME, que es de una línea de color gris claro. Es parecida a la curva del torque, llega a su punto más alto donde el torque es máximo y representa que también se aprovecha la cilindrada. Se puede decir que es la fuerza efectiva que produce el motor. Ahora, por último, está el consumo específico. Es la parte inferior, ¿no?, de color gris. Y este baja alrededor de 3.000 revoluciones por minuto y luego sube cuando el motor trabaja más forzado. Esto hace que el motor sea más eficiente, ¿no? Gasta menos combustible para producir 1 kilowatt. Siguiente página, por favor. Bueno, como podemos visualizar, voy a estar explicando, ¿no?, sobre la presión media efectiva, ya que este es un parámetro que mide el grado de aprovechamiento de la cilindrada y tiene, o mejor dicho, está conformado por tres parámetros, o mejor dicho, cuatro. Bueno, uno sería lo que es potencia en kilowatts, el otro es cilindrada en centímetros cúbicos y otro es número de revoluciones por minuto. Ahora, de dónde se está sacando el 1.2 y el 10.6? Esto está haciendo con una conversión de unidades. Esto es de acuerdo al motor que estemos realizando. Ya, bien, con los tres parámetros siguientes, estos son de acuerdo a lo que nos da el ejercicio sobre dicho motor. Esto ya lo ha mencionado mi compañero Chani al principio de la grabación, haciendo que 40 sea los kilowatts y 1.100, como ya se dijo, son las cilindradas en centímetros cúbicos y 6.200 que serían las revoluciones por minuto, haciendo que esta fórmula nos dé de 7 bar. Siguiente página. Bueno, acá está lo que es, ¿cómo se dice?, potencia y presión media efectiva. Y acá se puede visualizar, ¿no?, sobre nuestros datos que nos dieron antes. También esto se puede relacionar con la gráfica anterior, si se pudiera retroceder, ¿no? Y ahí coincide con los puntos asignados que muestran la dicha tabla. Y también tiene
su contexto, ¿no? Que dice curvas de par, potencia, consumo específico, presión media efectiva, obtenido a partir de los valores corregidos, que sería en esta ocasión la tabla mencionada. Bueno, eso sería por mi parte y le paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Santos Chocata Roque y yo voy a explicar lo que es el tema de rendimiento efectivo. Bueno, primeramente, ¿qué es el rendimiento efectivo? Es una medida que indica que también un motor transforma la energía química de combustible en energía mecánica útil, que viene a ser lo que es la potencia en el eje. En otras palabras, como se puede observar, es la relación entre la potencia entregada por el motor, que viene a ser el PSE, entre la potencia total disponible de combustible, que es la potencia de entrada. Esto viene a traducirse como en la práctica como que cuando un motor quema combustible, no toda la energía se convierte en trabajo útil. Una parte se pierde en el calor, en pérdidas mecánicas, en pérdidas de combustión, en pérdidas de fricción. Ahí tenemos la fórmula, una vez más dicha, es NE, va a ser la energía obtenida entre la energía aportada. Eh, si lo expresamos en términos de potencia, la fórmula que vamos a tener es la potencia de salida y la potencia de entrada, que esto viene a ser, la potencia de salida vendría a ser la potencia en el eje del motor y la potencia de entrada vendría a ser potencia que aporta el combustible. Luego tenemos ahí su nomenclatura reducido, que es PS y PE. Luego en la parte de abajo, en NE, donde se observa lo que es el G entre H, G entre H vendría a ser los gramos por hora de combustible consumido. Luego también tenemos lo que es la fórmula. Podemos utilizar tanto el P entre GH por el calor como la que está a su lado. Siguiente. La expresión, bueno, en la siguiente diapositiva se puede observar lo que es la expresión en manera inversa, donde se va a observar de que se reemplaza lo que es la potencia de salida. Y en la parte de abajo se observa lo que es el calor calorífico de 44.000 kilojoules entre kilogramos y 1 kWh y es igual a 3.600 kilojoules. Prácticamente aquí se está haciendo lo que es una conversión para poder hallar nosotros un valor que nos va a poder ayudar más adelante para poder determinar lo que es el rendimiento efectivo. A ver, siguiente. Aquí tenemos lo que es el cálculo de rendimiento efectivo con datos del ensayo que calculamos para la potencia máxima. Por ejemplo, para la potencia máxima estamos haciendo uso del dato que ya habíamos hallado anteriormente, del 44.000, la división, que era 81.8. Ese dato nos va a poder ser una variable para poder hallar el rendimiento efectivo en donde podemos observar que en las tablas la potencia máxima para este motor es de 302.8 a 6.200 revoluciones. Y luego el par máximo sería de 256.6, que vendría a ser en 3.000 revoluciones, dándonos bueno, en la máxima potencia una eficiencia bueno, un rendimiento de 27% y en el torque máximo vendría a ser un rendimiento de 31%. ¿Esto qué quiere decir? De que siempre en las máquinas va a haber lo que es, no va a ser perfecto, va a haber pérdidas significativas, como ya lo vine observando. Puede ser que se haya perdido en el calor evacuado por el escape, en el calor absorbido por el sistema de refrigeración, pérdidas en la fricción o pérdidas en la combustión, entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias.